Eduardo Suárez. Expediente X, una de las series más míticas de los 90, el cual volvió a la TV, con 6 nuevos episodios, lo cuales nos presentaron nuevos casos paranormales para que los investiguen Fox Mulder y Dana Scully, agentes del FBI especializados en abducciones extraterrestres, experimentos del gobierno que salen mal, fantasmas, monstruos variados y el mayor expediente X de todos, su propia tensión sexual, no resuelta. Cuando la serie arrancó, su primer episodio se abría con una frase que rezaba: "La siguiente historia está inspirada por testimonios documentados reales", dejando en el espectador la sensación de que Expediente X tomaba sus casos de hechos reales. Y hay algunos casos conspiranoicos y leyendas urbanas que no son invenciones de los guionistas de la serie. Algunos, hasta son hechos históricos verdaderos. El ovni de Roswell. Lógicamente, la historia de la que más bebieron Chris Carter y sus colaboradores para construir toda su mitología de visitas alienígenas y conspiraciones gubernamentales para encubrirlas fue la del incidente de Roswell. Esto hace referencia al accidente de una aeronave a las afueras de Roswell, Nuevo México, el 7 de julio de 1947. Un granjero de la zona encontró restos de un vehículo que se había estrellado en el área, y la consiguiente respuesta incompleta de las fuerzas aéreas estadounidenses, más el secretismo con el que se llevó la recuperación de los restos, dio pábulo a la creencia de que lo que se había estrellado era un platillo volante, una nave extraterrestre. Teniendo en cuenta que una de las razones por las que Mulder investigaba Expedientes X era porque su hermana había sido abducida delante de él cuando era un niño, y la obsesión por los avistamientos de ovnis que se desató en Estados Unidos durante la década de los 70, no era nada extraño que Expediente X construyera alrededor de estas historias toda su mitología. Los relatos de supuestas abducciones alienígenas siguen apareciendo esporádicamente en publicaciones especializadas en fenómenos extraños, y la posible invasión de la Tierra por parte de estos seres es el tema favorito de muchos conspiranoicos. ¿Qué fue realmente lo que se estrelló en Roswell? El gobierno estadounidense desclasificó en los 80 los archivos del Proyecto Mogul, un programa secreto que pretendía utilizar globos aerostáticos a elevada altitud que debían captar la onda expansiva generada por las pruebas de bombas nucleares realizadas por la URSS. La cara de Marte. En la primera temporada de Expediente X, Mulder y Scully investigaban a un astronauta del que se decía que había visto algo mientras estaba en el espacio, y que ese algo había vuelto a la Tierra con él. Leyendas urbanas de astronautas que tuvieron contactos extraterrestres hay muchas, mejor ni nos adentremos en toda la conspiranoia alrededor del Apolo 11, y una de las que utilizó Chris Carter como inspiración fue la de la cara de Marte. Esa hace referencia a una imagen de Kidonia Mensare, una región marciana que fotografió el orbitador Viking en 1976, repleta de mesetas y formaciones rocosas entre las que destacaba una que parecía realmente un rostro humano. Aquello impulsó todo un frenesí de teorías sobre una civilización marciana olvidada, que afirmaban que en las fotos de Viking se apreciaban también ruinas de una ciudad. Parecíamos estar de nuevo en el siglo XIX con los canales de Schiaparelli. Los responsables de la misión Viking, sin embargo, nunca le dieron mayor importancia a la cara. Parecía ser un juego de sombras, unido a la baja resolución de la cámara de la sonda, y toda la mitología a su alrededor terminó de desmontarse en 1998, cuando la nave Mars Global Surveyor volvió a fotografiar la zona, en mejor calidad, y desveló que aquel rostro no era más que una más de las mesetas de Kidonia. Las vacunas como control gubernamental. El movimiento antivacunas tiene un amplio seguimiento en Estados Unidos. Está el persistente mito, desmontado una y otra vez, de que causan autismo en los niños, y está también la teoría conspiranoica de que el gobierno las utiliza para implantar chips de seguimiento de sus ciudadanos. Esa teoría la utilizó Expediente X en su tercera temporada, en la que Mulder y Scully descubren un almacén secreto con miles de archivos sobre los habitantes del país, y con información genética extraída de su vacunación obligatoria.
El chupacabras. La serie se inspiró en bastantes leyendas de monstruos para construir algunos de sus episodios. Bigfoot, el monstruo del lago Ness o el chupacabras protagonizaron episodios en la primera, la tercera y la cuarta temporada, en la que se mezclaba el mito de un monstruo maloliente que chupa la sangre del ganado con el del hombre lobo. Los científicos han explicado que, en realidad, son coyotes que sufren de escabiosis, un tipo de sarna muy dolorosa que provoca alopecia y la aparición de costras en la piel de los animales. El evento de Tunguska. El 30 de junio de 1908 se produjo una potente explosión en el cielo en una remota región boscosa y poco poblada de Siberia. La onda expansiva derribó árboles y se dejó sentir hasta una distancia de 64 kilómetros de su epicentro. Sendas expediciones científicas, en 1921 y 1927, acudieron al lugar de los hechos buscando restos del meteorito que produjo semejante estallido, superior en 100 veces a la intensidad de la bomba atómica lanzada en Hiroshima, pero no consiguieron encontrar nada, casi ni cráter de impacto. Ahí empezó a surgir la leyenda de que un ovni había chocado contra un cometa a cierta altura, había explotado y se había precipitado contra el suelo. Lógicamente, aquello era material perfecto para que Expediente X lo integrara en su mitología de experimentos con material extraterrestre, pero lo cierto es que en Tunguska se cree que estalló un meteorito de unas 110.000 toneladas de peso, que entró en la atmósfera a más de 50.000 kilómetros por hora y que estalló en el aire ante la combinación de la presión atmosférica y el enorme calor generado por la reentrada. Los alienígenas primitivos. Teorías locas sobre la visita de alienígenas hace miles de millones de años y cómo influyeron en, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto. Hay muchas, aunque una de las más famosas es la que hace referencia al astronauta maya, o astronauta del Palenque. Utiliza una figura esculpida en el sarcófago del rey Pakal, del año 683, para afirmar que representa el rey a los mandos de un cohete espacial, y listo para escapar de la Tierra hacia el cielo. En realidad, lo que representa es la muerte de Pakal y su descenso al inframundo, pero estas teorías son tan persistentes que, por supuesto, acabaron incluidas en Expediente X. En este caso, es un episodio doble del arranque de la séptima temporada en el que Scully descubre una antigua nave espacial escondida bajo el mar en Costa de Marfil. A partir de ahí, se teje toda una historia sobre la posibilidad de que los extraterrestres tuvieran algo que ver en las diferentes extinciones masivas que sufrió la Tierra en su época primitiva, historia apoyada en la aparición en la misma zona de dibujos prehistóricos que mostraban lo que parecían astronautas. La sangre tóxica. Uno de los temas recurrentes de Expediente X era el de la experimentación genética con ADN extraterrestre para conseguir un híbrido humano alienígena. Ya aparece en el final de la primera temporada, en el que también vemos que la sangre verde de uno de esos híbridos es tóxica y emite vapores que enferman a quienes estén alrededor de ella. Era una historia muy de ciencia ficción de serie B, pero también tenía cierta base en un caso real, el de mujer tóxica. El 19 de febrero de 1994, Gloria Ramírez, enferma de cáncer, es ingresada en las urgencias de un hospital de Riverside, California. Las enfermeras le extraen sangre para analizarla y descubren en ella unas extrañas motas blancas y cierto olor a amoníaco. Todo el que estaba cerca empezó a encontrarse mal, algunos se desmayaron y 5 tuvieron que ser ingresados a su vez. Ramírez fallecía poco después a causa de un fallo renal, pero no se consiguió explicar qué había causado el malestar del personal de urgencias. Hay algunas hipótesis que involucran la aplicación casera de un remedio de sulfato de dimetilo para aliviar su dolor, pero no están confirmadas. La operación Paperclip. En medio de las leyendas urbanas y las conspiranoias variadas, Expediente X también se inspiró en hechos históricos reales, a los que daba su particular vuelta de tuerca. Unos de ellos, integrados en su mitología en la tercera temporada, eran la operación Paperclip y las actividades de la Unidad 731.
La Operación Paperclip fue un programa del ejército de Estados Unidos que buscaba reclutar a algunos de los principales científicos nazis para aprovechar sus conocimientos en la inminente Guerra Fría. Los soviéticos también llevaron a cabo un programa similar. En la operación, por ejemplo, se reclutó a Wernher von Braun, uno de los responsables de las bombas V-2 alemanas, que acabaría siendo el padre del programa lunar de la NASA, y había unos cuantos que habían participado, directa o indirectamente, en algunas de las atrocidades cometidas por los nazis. Su historial en la guerra fue perdonado y ocultado cuando se instalaron en Estados Unidos. Algo similar ocurrió con la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés, que se dedicó a experimentar con humanos en Manchuria, entre Mongolia y China, entre 1932 y 1945. Su objetivo era crear armas biológicas y utilizar enfermedades como la peste como instrumento bélico. La URSS juzgó a varios de los responsables de la Unidad 731 en 1949, pero muchos otros acabaron ocupando posiciones importantes en el Japón de la posguerra. En la tercera temporada de Expediente X hay 2 episodios, 731 y Nisei, que utilizan las actividades de aquella unidad para urdir una historia relacionada, por supuesto, con experimentos con material genético extraterrestre. Gracias por ver el video, dale like y suscríbete.